También debemos aclarar aquí que es posible quizás que en un matrimonio una esposa sea dotada para enseñar y el marido no. Y obviamente ella va a tener mayor hambre, mayor interés, y en el diseño soberano de Dios posibilidades de enseñar y el marido a lo mejor no. Puede ser algo interesante ahí, pero aún así no por eso ella debe usurpar el liderazgo espiritual de su marido. Incluso puede saber ella hasta más que él en una situación así. Pero aún así, él debe esforzarse por ser un hombre de Dios, por ayudarla, por orar por ella. Ella debe someterse a él debe buscar ser su líder espiritual, aunque ella quizás sea dotada para enseñar y él no. Porque ese es el diseño de Dios, el marido es el líder espiritual, la mujer es la ayuda idónea. También debemos aclarar que una esposa cristiana, lo decía alguno de nuestros hermanos hace un momento, una esposa cristiana con un marido inconverso no puede esperar que su marido inconverso sea su líder espiritual. Obviamente, en un caso así, y sabemos que estamos entrando aquí a asuntos pastorales, pero la idea es ayudarles, por lo menos de manera general. En un caso así, en un caso en el que una hermana está casada con un incrédulo, ella está en 1 de Pedro 3, 1 al 6. Y después de que ella le predicó el Evangelio a su marido, ella debe concentrarse en vivir el Evangelio y orar por la salvación de su marido. Y finalmente, una implicación práctica para ustedes, amadas solteras. También no se nos escapan, queremos ayudarles en este punto. La soltera cristiana debes casarte con un hombre, si es que eso es lo que tu corazón anhela. Debes recordar que la única opción que tienes es un hombre cristiano. 1 Corintios 7:39. En el Señor, un cristiano. Y a la luz de este texto te puede ayudar esto, a ver que debe ser un cristiano que, por ser cristiano, demuestre su fe genuina en obediencia al Señor y por lo tanto que veas ahí una dirección de vida que digas, este puede guiarme. Este puede ser un líder espiritual para mi vida. ¿Cómo lo vas a saber? Hasta donde puedes ver, que veas en él un compromiso con el estudio y aplicación de la palabra de Dios. De esta manera, te casas con él y vas a poder presentarle tus preguntas bíblicas. De lo contrario, si tú como soltera te casas con un incrédulo, pecas a la luz de 1 Corintios 7:39 y además vas a sufrir mucho por no tener un marido que te ayude a entender y obedecer la palabra de Dios. De hecho, un marido incrédulo obviamente no te va a fortalecer espiritualmente. Lo más probable es que va a debilitarte espiritualmente y obvio, si estás en esa situación, si ya pecaste, debes confesar tu pecado al Señor, arrepentirte y esforzarte por su gracia para ser una mujer de Dios. Obvio, ya estás casada y te tienes que quedar así. Y estás ya en 1 Pedro 3, 1 Corintios 7, que tu piedad por la gracia de Dios sea una influencia evangelística para tu marido y los hijos que el Señor te dé. Pasemos a la segunda y última parte de nuestro estudio. 1 Timoteo 2, 11 al 15 ahora. ¿Qué es lo que Pablo realmente prohibió en 1 Timoteo 2, 11 al 15? Vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente, otra papa caliente, por así decirlo, en este tema. Dice así, 1 Timoteo 2, 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje también se presenta dentro del contexto de adoración, del servicio de adoración, como lo vemos desde 1 Timoteo 2.1 y hasta el final del capítulo 3. Dentro del contexto del servicio de adoración, en el 2.1 al 8 de 1 Timoteo, los hombres deben guiar en oración el servicio, mientras que en el 2.9 al 15 vemos la misma idea, esto es, así como una instrucción para que del 2.1 al 8 los hombres supieran
cuál era su función en el servicio de adoración, y este es guiar en oración, así también en el 2:9 al 15 vemos la manera en la que las mujeres deben conducirse en el servicio. Por razones de tiempo y el tema específico de esta sesión, no vamos a tocar la vestimenta. Gracias, Lucas, por no haberme asignado eso. Lo hubiéramos tocado, por la gracia de Dios, está en el texto, ¿no? Pero ya ven, hermanos, así me trataba hace 2, 3 años cuando trabajé con él. Muy bien, siempre ayudándome a crecer espiritualmente, con estos retos. No, la verdad que un privilegio trabajar con Lucas. Pero vean el 2:11, 1 Timoteo 2:11. Dice, la mujer aprenda. Un imperativo en griego, un mandato, esto no es opcional. ¿Por qué mandó Pablo que la mujer aprendiera? Nos ayudó el doctor Barner en la mañana, ¿no es cierto? Porque en esa época, él habló desde el punto de vista de los judíos, que no veían correcto, veían hasta algo indeseable, hasta algo condenable, instruir a sus mujeres, los judíos, y los griegos igual. En esa época los judíos y los griegos tenían en muy poca estima a la mujer, a grado que en general no era una prioridad que una mujer aprendiera la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, estaban tan mal que en el 2:11 Pablo tiene que decir, la mujer aprenda. Pero vean de nuevo el versículo 11. Pablo manda, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y aquí está, hermanos, el punto álgido. ¿Qué significa esto? El versículo 12, el siguiente versículo nos da la respuesta. Pero observen que el versículo 12 no solo explica lo que dijo en el 11, sino que también explica lo que quiere decir específicamente este silencio. Vean el 11 junto con el 12. Otra vez, 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Aquí Pablo no está hablando de manera caprichosa. A mí no se me antoja que enseñe, no. ¿Quién está escribiendo aquí? 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí Dios habló a través de Pablo, Dios está hablando a través de Pablo con autoridad divina. Entonces, cuando en el 2:12 Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, es Jesucristo el que está diciendo, no permito a la mujer enseñar a través de Pablo. Dios no lo permite. ¿Qué significa enseñar? Aquí en el 2:12, esta palabra en griego indica que Pablo se está refiriendo a que prohíbe específicamente, escuchen, a que la mujer ejerza la responsabilidad de maestro y pastor en la iglesia. Y vean el resto del versículo 12. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Una pausa ahí. Esa palabra, esa frase, vean, en Reina Valera 60, ejercer dominio, traduce una palabra griega que significa, escuchen, asumir una postura de autoridad independiente, dar órdenes, dictar. Ahora aclaremos, hermanos, no estamos diciendo que está mal que tu esposa te diga, sácame la basura, mi rey, y no le digas, oye, no ejerzas dominio. No, hermano, estamos aquí, por favor, hermano. ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Ahora, esto quiere decir entonces que Dios prohíbe, escuchen, que la mujer ejerza cualquier tipo de autoridad sobre el hombre en la iglesia, incluso fuera del servicio de adoración. Por implicación, esto incluye que la mujer no debe enseñar las escrituras a hombres, porque esto la coloca en una postura de autoridad sobre el hombre. Hay que aclararlo, porque algunas dicen, bueno, ok, no soy pastora, pero tengo mi estudio ahí, mis 20 hombres en casa. No, hermanos, no es lo que dice el texto, no. Y observen cómo Pablo termina este versículo al final del 12. Sino estar en silencio. Vamos a leer otra vez el 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vean lo que está diciendo, como lo vemos desde el versículo 11. Esto significa que la mujer debe tomar una función de aprendiz y no debe asumir un papel de pastor o maestra ni ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado que los hombres sean los pastores, maestros y líderes en la iglesia.
Ya lo vemos en el contexto inmediato, ya lo vimos allá atrás en 1 Corintios 14, pero en el contexto inmediato 2, aquí de 1 Timoteo 2, 1 al 8, en el 2.8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, se refiere cuando la iglesia esté congregada, y ahí mismo en el 3.1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Hombres, el obispo, recuerden, es el pastor, es el anciano. 3 palabras para referirse a la misma persona. Ahora, hermanos, algo alentador aquí. En el Nuevo Testamento, como nos recuerda Douglas Moo, y cito, escuchen, en el Nuevo Testamento a las mujeres cristianas, al igual que a los hombres, se les han dado dones espirituales. Las mujeres, igual que los hombres, deben usar sus dones espirituales para servir al cuerpo de Cristo. Y sus ministerios son indispensables para la vida y crecimiento de la iglesia. 1 Corintios 12, fin de la cita. Entonces, no, por favor, nada de que, ay, cómo me oprime Pablo. Soy una mujer oprimida. No. Esa es una manera de pensar mundana, no bíblica. Como ya lo explicamos, esto no quiere decir que las mujeres nunca pueden enseñar. Pueden enseñar a niños, otras mujeres, Tito 2, 3 al 4. También pueden orar en otros contextos, por ejemplo, en un estudio bíblico. También pueden contribuir a aconsejar, de manera incluso informal, en un contexto apropiado. ¿Recuerdan como Priscila y Aquila en Hechos 18:26, como lo dijo el doctor Barner? Y otros ministerios. Y escuchen algo muy importante. No hay situación que justifique la desobediencia a la palabra de Dios. Esta es una aplicación de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿recuerdan? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios da siempre la gracia para que le seamos obedientes. Esto incluye, escuchen hermanos, esto incluso cuando faltan líderes en una iglesia local, una mujer no debe desobedecer la palabra de Dios y asumir una responsabilidad que no le corresponde. Nada de que, bueno, como no hay hombres, yo voy a ser la pastora. No. A manera de ilustración, piénsenlo. Si hubo una época en la historia de la iglesia en la que se necesitaron líderes, fue en los primeros días de la iglesia, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos, como alguien dijo, pero nunca encontramos una pastora a lo largo de ese libro. De hecho, ni siquiera encontramos el sermón de una mujer, ahí en Hechos, y tampoco vemos una mujer con un ministerio permanente de proclamación pública de la palabra de Dios. Sí están ahí las hijas de Felipe, pero ¿fue cuántas veces? Una vez, de lo que vemos en el texto. Y vean, hermanos, la sabiduría perfecta de Dios al final de este pasaje, 1 Timoteo 2. Regresen ahí. Los versículos 13 y 14 presentan 2 razones para la prohibición del versículo 12. En primer lugar, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué, versículo 12, por qué no permites a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio? ¿Por qué? En primer lugar, por el orden de la creación, y en segundo lugar, por el orden de la caída. El orden de la creación y el orden de la caída. Y hermanos, algunos rechazan esto y dicen que Pablo quizás sugirió la razón por la que Eva fue engañada. Y dicen esto, y cito, Eva no estuvo presente en el huerto cuando Dios le dio a Adán el mandamiento. De esta manera, Eva sirve como una analogía para las mujeres efesias que no están instruidas apropiadamente. En otras palabras, lo que necesitaban ahí las mujeres era aprender. O, dicen, el punto de Pablo podría ser que la que fue creada para ser una bendición para Adán lo llevó a pecar. En otras palabras, dicen, no, hermanos, esto quiere decir que la mujer puede predicar. El punto es que aprenda, que no sea ignorante y que sea una bendición para su esposo. No como Eva fue una influencia mala para Adán. Pero hermanos, al decir esto, buscan limitar las prohibiciones de Pablo a su época para que no se apliquen a nuestra época. Pero escuchen, el hecho de que el orden de la creación
y el orden de la caída de Adán y Eva son presentados como la base de la prohibición del versículo 12, muestra que se aplican de manera universal independientemente de la cultura. Y vamos a explicar esto a detalle en los minutos que nos quedan. Los mandatos, escucha, de los versículos 11 y 12 están basados en la teología. Esto es, están basados en verdades incambiables, no en costumbres cambiables. Veamos a detalle, versículo 13. La primera razón por la que Pablo dijo en el 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera razón, el orden de la creación. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. En otras palabras, y esto es tremendo, mucha atención, aún antes de la caída, aún antes de Génesis 3, aún antes de que Adán y Eva pecaran, Dios estableció las funciones de liderazgo y sumisión. Ya lo explicó Lucas, simplemente de manera panorámica aquí. Señalamos que esta diferencia en funciones no solo la vemos en que Dios creó primero a Adán, sino por lo menos en 5 maneras antes de que Adán y Eva pecaran. Dices, ¿dónde está eso? Escucha, rápidamente. Dios diseñó que Adán fuera el proveedor, Génesis 2, 8 y 15. Y Eva todavía no había sido creada. Eso muestra que Dios desde antes de la caída diseñó la diferencia entre las funciones de Adán y Eva. 2 de 5, Dios le dio el mandato a Adán, ya lo dijimos, mostrando que era el líder espiritual, de nuevo incluso antes de que creara a Eva, en Génesis 2, 16 al 17. 3 de 5, Dios dijo que crearía a Eva con el propósito explícito de que Eva fuera la ayuda idónea de Adán. Génesis 2, 18 y 20 lo dice. Ayuda idónea. Esto demuestra que Adán era el líder y ella sería creada para apoyar, para ayudar a Adán en el ejercicio de su liderazgo. 4 de 5. Antes de la caída, vemos que Dios diseñó que Adán y Eva tuvieran funciones diferentes. Número 4, en que Dios le dio a Adán la autoridad de ponerle nombre a los animales y a Eva. Génesis 2, 19 al 23. Esto es importante porque hasta este punto en Génesis 2, el único que puso nombres a algo fue ¿quién? Dios. Génesis 1, sea la luz, y fue la luz, y llamó Dios a la luz día. Esto muestra que Dios le delegó a Adán su autoridad como el líder sobre su creación, incluyendo a Eva. De hecho, cuando le puso nombre a los animales, ni siquiera lo consultó con Eva, porque no quiso perder tiempo. No es cierto, hermanos. No. Eva no había sido ni siquiera creada. Y cuando Eva fue creada, recuerdan, y Adán le puso nombre, él simplemente le dijo, Génesis 2:23, esta será llamada, ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. No le dijo, ¿cómo te quieres llamar, mi amor? Aclaramos, no le preguntó a Eva cómo quería ser llamada. Ahora, hermanos, cuidado con la aplicación de esto, Nada de que, bueno, no voy a tomar por decisión unilateral porque Adán no le pidió opinión a Eva. No. En ese punto, esa autoridad que ejerció Adán fue perfecta, sin pecado, porque todavía no había pecado. Número 5, finalmente otro indicador de que Adán y Eva, por diseño de Dios antes del pecado, tenían funciones diferentes. Escuchen, en Génesis 2:24, Dios dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer en el matrimonio. Escuchen esto, incluso después de la caída, y aquí estamos adelantándonos, esas funciones permanecieron intactas. Lo vemos por lo menos de 6 maneras diferentes en Génesis 3. 1, Satanás tentó a Eva, no a Adán. Y en Génesis 3:1, al dirigirse a Eva, Satanás estaba tratando a Eva como si fuera el líder. Siempre característico de Satanás, invertir el diseño de Dios. 2 de 6, todo cambió cuando Adán pecó, escucha. Aunque Eva fue la primera en pecar, no cambió nada. Pero cuando Adán pecó después de Eva, todo cambió. Porque Génesis 3:7 dice que cuando Adán pecó, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero cuando Eva pecó, no pasó eso. 3 de 6, Dios llamó a Adán a cuentas en Génesis 3:9. Aunque Eva fue la primera en pecar en Génesis 3:12, Dios también habló con ella. Sí, pero al que llamó a cuentas fue Adán, porque fue Adán a quien el Señor le mandó que no comiera del árbol, ¿recuerdan?
Él era el líder, él era el responsable de que Eva y él obedecieran el mandato y por lo tanto lo llamó a cuentas. 4 de 6, Dios maldijo a Eva en sus funciones, como nos explicó a detalle Lucas, como esposa y madre en Génesis 3:16, y 5 de 6, Dios maldijo a Adán en su función de proveedor, Génesis 3:17 al 19. No le dijo a Adán, bueno, pues ahora te va a costar trabajo estar ahí cuidando a los hijos, Adán. No, con el sudor de tu rostro, ¿qué? Comerás el pan. Y la última 6, otro indicador después de la caída que muestra que Dios diseñó funciones diferentes para Adán y Eva. Génesis 3:20, Dios continuó dándole a Adán la autoridad de ponerle nombre a Eva. Entonces, 1 Timoteo 2:13, el orden de la creación es la base de la prohibición para que la mujer no ejerza liderazgo espiritual sobre el hombre. Y observen, hermanos, versículo 14, que el papel del hombre y la mujer en la iglesia no solo fue establecido por Dios en la creación, no fue afectado por el pecado o la cultura, sino que también es confirmado por el orden de la caída. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Esto lo vemos en Génesis 3:1 al 7. Eva actuó de manera independiente y fuera de la guía y protección de Adán. Ella fue engañada, él la siguió, no siendo engañado, sino escogiendo desobedecer a Dios. Y observen cómo concluye el pasaje en el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo es muy difícil de interpretar, aunque su interpretación no determina el significado de los versículos anteriores, sí contribuye a la totalidad del pasaje. Se han presentado 6 interpretaciones primordiales que no vamos a ver porque ya se acabó el tiempo, pero les damos la que creemos que es la correcta. Esto es, la mujer es liberada del estigma, de la reputación de la mancha de haber sido el género que llevó a pecar a la humanidad, al mantenerse fiel al Señor. Esa es la idea, y si Dios la quiere casar y con hijos, al ser fiel al Señor, ser una influencia piadosa para los hijos que el Señor le dé. Y terminamos, hermanos, con una palabra de exhortación sabia de un comentarista. Escuchen, y cito, la vida en el hogar, hermanas, la vida en el hogar y hermanos, la vida en el hogar presenta un campo envidiable de influencia, la esfera normal de dominio de la mujer en donde ella se sienta como reina. Continúa este comentarista citando a otro autor, la mano que mece la cuna domina al mundo, hablando de la influencia de una madre. Lo triste, concluye el comentarista, es que la nueva mujer, entre comillas, con tanta frecuencia, se burla de su corona, la que tiene derecho, y parece alimentar un rencor permanente contra el cielo, porque ella no nació como hombre, pero la cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia designa los lugares de los miembros de su cuerpo conforme su voluntad quiere. Y aquellos que renuncian a ese lugar designado por uno de su deseo, se burlan de la prerrogativa del Señor en la decisión para el diseño que tiene para ellos, y cuando se burlan del diseño que Dios tiene para ellas, se dañan a sí mismas y enfrentan pérdidas seguras. Fin de la cita.